buscar 1 Corintios 12, primeros 7 versículos. Es un tema que verán, hay cierta controversia sobre este tema en la historia de la iglesia, hablando de algo como los dones espirituales, ¿cierto? 1 Corintios 12, del 1 al 7 vamos a leer. Leo aquí en la Nueva Versión Internacional. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar, dedicando este tiempo al Padre. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. En un día que tenemos nuestra mente quizás en nuestra nación, en las elecciones, en quién será el próximo dirigente de nuestro país, pero también confiados de que sea cual sea el nuevo presidente, tú seguirás siendo siempre el rey, el que gobierna nuestra nación, y descansamos en ti en eso. Damos gracias también por el privilegio, por la oportunidad de redirigir nuestra mirada siempre a tu palabra. Cuando hay otras cosas a nuestro alrededor que pueden causar tensión o preocupación, y sin embargo ahí estás tú, ahí está tu palabra para redirigir nuestra mirada a ella y afirmarnos en tu verdad. Pedimos, Señor, que nos dirijas en este tiempo. Háblanos, por favor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como dijimos, bueno, es un tema algo controversial porque es que este tema de los dones espirituales, pues se ha abusado en la iglesia de este tema, ¿cierto? Se ha usado para lucrarse, lo que son la sanidad, ¿cierto? Profecías, milagros, y eso ha generado también en la iglesia algo de confusión a lo largo de los años. Y también puede ser que algo de ignorancia también, porque quizás es un tema que no se estudia demasiado a fondo o es como algo controversial, entonces lo dejamos por ahí y no sabemos muy bien como cuál es el propósito entonces y qué plan tiene Dios con estos dones espirituales. Así que vamos a tratar en unos breves minutos esta mañana de mirar 3 puntos que tienen que ver con los dones espirituales. Queremos mirar cuál es el propósito de los dones espirituales, cuál es la necesidad de estos dones y la motivación de ejercer los dones espirituales en la iglesia. Así que el propósito, la necesidad y la motivación de los dones espirituales en la iglesia. Bueno, si miramos el texto que acabamos de leer, el versículo 7 nos habla del propósito. Seguramente no tengo que decir mucho, ustedes pueden leer ese versículo y ver claramente el propósito de los dones ahí. Dice versículo 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para, ahí está el propósito, ¿verdad? Para el bien de los demás. Para el bien de los demás. De hecho, la primera vez que aparece este término de don espiritual es en Romanos, y si quieren pueden buscarlo conmigo. Romanos 1, versículos 11 y 12, y nos va a ayudar a entender un poquito más también sobre el propósito de los dones espirituales. Romanos 1, estos 2 versículos 11 y 12, vamos a encontrar 2 palabras claves que nos van a ayudar a entender un poquito el propósito de los dones espirituales. Miren ahí, y ustedes me pueden tal vez decir cuáles serían esas palabras claves de Romanos 1, 11 y 12. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca.
Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Hay unas palabras claves ahí, ¿cierto? Sobre el propósito de los dones espirituales. Por ejemplo, cuando dice que los fortalezca, ¿sí? Fortalecer a la iglesia, fortalecer el cuerpo de Cristo, un propósito de los dones espirituales. Y luego más adelante dice, para que unos a otros nos animemos, un propósito de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, animarnos mutuamente. O sea que, dicho así muy sencillo, el propósito de los dones espirituales es fortalecer la fe en el cuerpo de Cristo. Es animarnos, es fortalecernos, es edificarnos. En otras palabras, ese don que tú tienes no es porque tú lo necesitas, es porque tu hermano lo necesita. Ese don que Dios te ha dado, esos dones que Dios te ha dado, no es porque tú lo necesites, sino porque los que están a tu alrededor en esta comunidad lo necesitan. Ahora, esto nos puede ayudar a distinguir entre lo que es un talento y lo que es un don espiritual, porque podemos confundirlos también, ¿cierto? Talento natural, un talento humano que Dios da, pero también un don espiritual que tiene un propósito específico. Por ejemplo, el don requiere mi dependencia de Dios. A diferencia de un talento que muchas veces, pues la persona tiene su talento para jugar fútbol o para pintar o para cantar y usa ese don, ese talento, lo aprovecha, lo explota y lo usa para su propio bien, para su propio beneficio. Quizás sin saber de dónde viene ese talento, pero ahí está y le sirve para salir adelante en la vida. Muy diferente a un don espiritual, que me obliga no a mirarme a mí, sino a mirar a Dios, que es el que está dando ese don. Tengo que depender de Dios para que Él cumpla su propósito a través de ese don que Él me ha dado, que nos ha dado. Además, hemos dicho que si el propósito de los dones espirituales es fortalecer la fe de otro hermano, yo no puedo hacer eso me queda muy grande. ¿Yo cómo puedo fortalecer tu fe? Es una cosa que Dios hace a través de ese don espiritual que ha dado. Entonces requiere dependencia de Dios que da ese don. Y es un trabajo en equipo también, ¿cierto? Yo cumplo la parte como de disponerme y de actuar, y Dios cumple su propósito dando un fruto a través de ese don siendo desarrollado y ejercido en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es como un trabajo en equipo. Yo me dispongo y tomo pasos de fe para también ejercer ese don, pero Él es el que hace que eso produzca un fruto y pues ustedes saben, muchas veces mucho más allá de lo que uno pudiera imaginarse. Una llamada sencilla a veces a un hermano para animarlo, ¿cierto? Una oración por alguien que está atravesando una dificultad. Y ahí la persona va desarrollando, identificando el don que Dios le ha dado para servir y fortalecer la fe del otro. En otro sentido, también una distinción entre un talento humano y un don espiritual es mirar el resultado de ejercer ese don. Y es que hay una mayor dependencia de Dios, de las personas, del cuerpo de Cristo, como resultado de ejercer ese don. Por ejemplo, en un talento humano, un talento natural, ¿eso en qué resulta? Por ejemplo, lo que hablábamos de un deportista ejerciendo su deporte, o un artista, o lo que sea. ¿Cuál es el resultado de eso cuando tiene éxito? Por ejemplo, pues es la admiración de todas las personas. Admiran ese éxito que está teniendo, ese talento que tiene, y de hecho él se vuelve aún más confiado en ese talento que tiene a medida que va teniendo más éxito, ¿cierto? Y de eso depende como incluso aumentar su capacidad. Pero con un don espiritual es diferente, porque el ejercer el don va a resultar en una mayor dependencia, no una mayor dependencia de uno mismo, sino del que da el don.
una mayor dependencia de Dios que nos da esos dones. No dependencia en mi talento para jugar, para practicar este deporte o este arte, sino en hacerlo para la gloria de Dios y que Él nos dirige en eso. Entonces, realmente el resultado de ejercer el don espiritual va a ser una mayor confianza en el poder divino de Dios para usar eso, para su gloria y para la edificación del cuerpo. Bueno, una pequeña consideración que podemos tener en mente si tú estás quizás identificando, ¿cierto? Quizás tú estás ahí y dices, bueno, yo la verdad no sé cuál es mi don, ¿cierto? ¿Qué don tengo? ¿Cuáles dones tengo? Porque se nos ha dicho que todo hijo de Dios tiene al menos un don, ¿cierto? Tiene al menos uno y posiblemente tenga varios. Entonces, si tú estás ahí y no estás seguro y quieres ponerle como nombre a tu don, yo escuchaba un consejo del pastor John Piper, algunos lo conocen, y dice, no te preocupes tanto por el nombre de tu don o de tus dones, más bien dedícate a fortalecer la fe de tus hermanos. Pues eso nos queda un poquito más fácil, porque sí podemos mirar en la palabra y buscar como listas de dones y decir, bueno, ¿será que es esta? ¿Será que es la otra? ¿Cierto? Pero eso no exactamente es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Está diciendo, mira, el don es para fortalecer la fe de tus hermanos. Así que, pues pongámonos manos a la obra. ¿Cómo puedo yo fortalecer la fe del que está a mi lado? Del que está en el rebaño, en el grupo de estudio bíblico que estoy haciendo. ¿Cómo puedo yo fortalecer la fe de mis hermanos? Y ahí, en ese caminar, en esos pasos de fe que vamos tomando, haciendo esa llamadita, esa conversación que edifica al otro, Dios nos va mostrando cuál es nuestro don. Y podemos quizá luego ya ponerle un nombre pues, a ese don. Pero lo más importante, más que el nombre, es el propósito. El propósito de ese don que Dios ha dado. Así que servir al otro de una manera sencilla es el comienzo para identificar y desarrollar nuestros dones. Además, esta forma de entenderlo también nos va a ayudar en un par de sentidos. Por ejemplo, nos ayuda a permanecer más abiertos a otras oportunidades de servicio. Porque si yo le pongo un nombre a mi don, yo tengo este don, y yo me quedo ahí el resto de mi vida cristiana en ese don, pero resulta que Dios quería tal vez usarme en otras áreas. Quizás habían otras cosas que yo podía hacer si solo me disponía a hacerlo, y Dios lo usa para su gloria también. Entonces, si yo entiendo que los dones son para fortalecer la fe de mis hermanos, pues eso es muy amplio, ¿cierto? No está limitado solamente a este o aquel ministerio. Entonces, pues yo al menos en mi vida he vivido diferentes etapas en las cuales he tenido la oportunidad de ir creciendo en diferentes dones y áreas en las que yo no me imaginaba, ¿cierto? Pero hay momentos en los cuales uno puede quedarse como cómodo sirviendo por acá en este ministerio, cómodo sirviendo aquí, y luego resulta que Dios nos inquieta y nos pone a pensar, bueno, tal vez hay otra área, hay otra cosa en la cual tú puedes fortalecer también la fe de tus hermanos. Y así ha sido conmigo a lo largo de la vida, y han habido cambios a lo largo de los años, y bueno, ese es un caminar como de fe en el Señor, ¿cierto? Y Él va fortaleciendo esa parte. Bueno, también nos ayuda en el sentido de tener una definición más amplia de lo que son los dones. Porque a veces pensamos en un don y tenemos como a alguien en mente, como por decir la enseñanza. Entonces tú dices, ¿tengo el don de la enseñanza? Y puedes pensar en un pastor en particular, o en un maestro, o en alguien que es muy bueno para enseñar, y dices, no, yo no tengo ese don, porque es que yo no enseño como él. Yo no uso esas ilustraciones, yo no tengo esa capacidad de expresarme como él. Y podemos empezar a pensar que no lo tenemos porque hemos puesto como un molde a ese don. Pero eso no es así. Puede que tú tengas el don de enseñanza y no es que vas a enseñar a la iglesia, puede que enseñes en un rebaño, que vamos a arrancar los rebaños en estos tiempos, ¿cierto? O estás enseñando uno a uno con un hermano que está creciendo en la fe, discipulándolo. Eso es enseñar también. Quizás tú enseñas verdades teológicas profundas, o quizás enseñas bases del evangelio, y ambas son necesarias según el conocimiento de cada uno, y eso sí, disponernos a ser usados por Dios. Entonces, esto nos ayuda el entender que el don espiritual es para fortalecer la fe de nuestros hermanos, entendiendo que
nos abre ese campo de poder entender que hay varias áreas para poder servir. Gracias a Dios estamos en una iglesia donde muchas oportunidades de servicio se han dado cuenta. A veces los anuncios son bastante largos porque hay muchos ministerios, hay mucha actividad. Entonces, oportunidad para servir hay, ¿verdad? La cosa es que podamos como dar ese paso y en ese caminar Dios nos va como mostrando, ¿cierto? Es por aquí. Esto está fortaleciendo la fe de tus hermanos a través de este servicio tuyo. Entonces, bueno, quizás la pregunta clave que podemos pensar como redondeando este punto del propósito de los dones espirituales es, ¿quieres fortalecer la fe de tus hermanos? ¿Está eso en tu corazón? ¿Tú quieres fortalecer su fe? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que puedas por animar, por edificar, por fortalecer a tu hermano? Ese es el propósito de los dones. Bueno, vamos con la segunda, que es la necesidad de los dones espirituales. Y en este texto que estamos leyendo de 1 Corintios 12, luego de los versículos que leímos, si miramos más adelante, es un texto muy conocido que ustedes van a reconocer inmediatamente, Pablo usa una ilustración. Esa es la ilustración del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo humano. Y el cuerpo humano, pues tenemos diferentes partes, diferentes miembros del cuerpo, y cada miembro o cada parte pues tiene su función, ¿cierto? Y cada función pues tiene su importancia. Y realmente si nos ponemos a pensar, bueno, si me faltara X o Y parte de mi cuerpo, seguramente lo echaría en falta. Aunque no piense mucho en esa parte del cuerpo. Pero cuando no lo tengo, ahí sí nos puede hacer mucha falta. Y en la iglesia pues puede ser muy similar, es lo que está diciendo el apóstol, ¿no? Cada don es necesario, cada parte, cada miembro del cuerpo es necesario y cuando no está cumpliendo su función, la iglesia lo echa en falta. Miremos, por ejemplo, en este tema de la necesidad de los dones, evitar dos extremos. Hay dos extremos en los cuales podemos caer en este tema de los dones y quiero que miremos unos versículos más adelante cuando el apóstol está hablando con este ejemplo del cuerpo. Versículos 15 y 16, pues ahí personifica como las partes del cuerpo, como si un ojo hablara, una oreja hablara, ¿cierto? Entonces aquí dice, versículo 15, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. ¿Cuál es uno de los extremos en los que podemos caer? Menospreciar mi don versus el don de mi hermano o de mi hermana en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el pie o la oreja dirían eso? Como no soy como el ojo, no soy como la mano. Están comparando su don o su función con la función de otra parte. Y diciendo, no, lo que yo hago es insignificante. Eso no sirve para nada comparado con lo que hace la mano. Uy, no. Entonces podemos entender cómo podemos caer en eso nosotros también, ¿cierto? En la iglesia. Y ahí sí, si estamos cayendo en ese extremo de menospreciar mi don versus el don o los dones de los demás, yo ahí sí les hago una pregunta súper importante y es, ¿confías en el Señor? ¿Confías en su soberanía y en su amor, en darte lo que te ha dado y en dar al otro lo que le ha dado a él o a ella? Y que eso es para su gloria, es para su honra y eso es para edificarnos mutuamente. Y cuando tú no lo haces, sea visible o no visible, la iglesia lo echa en falta y lo necesita. Entonces confiemos en esa parte, en el Señor. El otro extremo lo podemos ver en versículo más adelante, el versículo 21, dice, pues el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Este es el otro extremo, ¿cierto? Menospreciar los dones de los demás versus mi don o mis dones. No necesitamos los dones de aquel o de aquella. Es cierto que hay dones que son más visibles. Es cierto que hay dones que son más honrosos. Pero todos son importantes. Es lo que está diciendo el apóstol. Todo don es importante y es necesaria
en la iglesia. Si lo que tú haces nadie más lo ve, es como ese miembro de nuestro cuerpo que nunca pensamos en esa parte del cuerpo, pero al no tener esa parte hace tanta falta. Entonces, lo mismo pasa muchas veces con muchas áreas de servicio en la iglesia, ¿no? No es tan visible, pero cuando esa persona no está y no lo hace, se siente. Hizo falta, ¿verdad? Bueno, en la palabra de Dios encontramos varias listas de dones espirituales. No vamos a ponernos a mirar uno por uno esas listas. Hay una en Romanos y hay otras dos aquí en este texto de Corintios. Pero yo pensando un poquito como en lo que sirvo yo, que es en un ministerio que tiene que ver con misiones, y ahorita pues nos hablaban de la Semana Misionera, esperemos que puedan participar muchos de esa semana aquí en agosto. En lo que yo sirvo, el área que yo sirvo, que es misiones, muchas veces cuando vamos a salir a un campo misionero y vamos con un equipo misionero y estamos pensando, bueno, ¿cómo vamos a servir a esta comunidad? ¿Cómo vamos a servir a esta iglesia? Y tenemos 10, 15, 20 personas con diferentes dones y talentos. ¿Y cómo vamos a hacer equipo y servir de la mejor forma? Y ponemos a las personas que conforman este equipo a pensar un poquito, bueno, ¿cuáles son tus dones? O ¿en qué áreas te sientes más usado por Dios? Y tratamos como de tener como dos categorías. Los dones relacionados con las palabras y los dones relacionados con las obras. Dones que tienen con las palabras, pues la enseñanza, la consejería, animar a otros, las palabras, ¿cierto? Y los dones asociados a obras, misericordia, generosidad, servicio. Entonces, bueno, les animamos a que piensen como cuáles, en qué áreas están más identificados para poderlos ubicar y que puedan servir esa semana o ese tiempo de misión de corto plazo en ese lugar según sus dones. Pero también les decimos, puede que esta sea tu preferencia, pero tienes que estar dispuesto a todo, ¿no? En las misiones, pues Dios te puede usar de muchas maneras en lo que estás cómodo y acostumbrado y también en lo que nunca has hecho. Y de eso se trata un poquito como en la iglesia también, ¿no? Nos podemos volver cómodos sirviendo en una parte, pero realmente es posible que Dios nos quiere usar también en algo más. Si nos disponemos, si vemos la oportunidad de fortalecer la fe de nuestros hermanos de otra manera que no hemos hecho. Bueno, Pablo está, como dijimos, enseñando acerca de los dones y que son necesarios para la iglesia, pero esto nos lleva a algo más interesante sobre nuestra perspectiva de lo que es la iglesia. Y yo no sé, si yo te preguntara, ¿qué es para ti la iglesia? ¿Qué responderías? ¿Qué es para ti la iglesia? Este tema de los dones espirituales tiene mucho que ver con nuestro concepto de lo que es la iglesia. Muchos entienden la iglesia como un lugar donde yo llego y recibo una bonita palabra del Señor y recibo pues abrazos y saludos de mis hermanos, quizás algunas palabras de bendición. Puedo recibir muchas cosas en la iglesia y la iglesia es eso, pero no solamente es eso, también es dar, es recibir, pero también es dar. Y es como que si a través de los dones espirituales Dios nos estuviera diciendo, mira, tú necesitas recibir y yo sé que necesitas recibir, pero también tienes algo que dar y quiero que lo hagas. Tienes mucho que necesitas recibir, pero también tienes algo que dar. Los dones espirituales son la oportunidad de aplicar lo que nosotros decimos creer. Creemos que la palabra es importante, entonces enseñémosla en distintos contextos, ¿no? Puede que no sea en el púlpito, puede que sea virtualmente en un grupo de estudio bíblico, puede que sea uno a uno en una consejería, pero es importante la palabra para nosotros. Entonces, de alguna forma u otra, quizás a todos, vamos a tener la oportunidad de enseñar su palabra en un contexto u otro. Creemos que las necesidades de otros son importantes. Entonces, seamos generosos, seamos desprendidos, seamos solidarios. Otro don espiritual también, ¿cierto? Creemos que el sufrimiento de otros es importante, entonces lloremos con los que lloran, como dice su palabra. Y ese es un don, que el que está afligido, que está sufriendo, y en ese momento el hermanito lo llamó y oró por él, y uno dice, wow, gracias Señor, porque veo tu amor y soy edificado, fortalecido en mi fe por este don de este hermano que tomó el tiempo para hacer la llamadita y para orar por mí. Entonces cada don es necesario,
¿cierto? Cada don espiritual es necesario. Tercer punto es la motivación. ¿Cuál es la motivación de los dones espirituales? ¿Cuál debería ser la motivación de todo don espiritual? Curiosamente, en los listados que vemos en el Nuevo Testamento de los dones espirituales, estos vienen seguidos de un tema. Y es el mismo tema. En Romanos y aquí en Corintios, el tema que viene después de los dones espirituales es el amor. ¿Cierto? Si nosotros miramos siguiente capítulo 13, 1 Corintios 13, capítulo muy conocido, ahí encontramos, ¿cierto? El propósito, la motivación, lo que está detrás de estos dones espirituales. Voy a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, ahí está hablando de don, ¿cierto? Pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Versículo 3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, la generosidad, que es un don también, si reparto todo, y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, cada don espiritual que tú y yo tenemos debe ser motivado por el amor. Pero este llamado de atención nos muestra que es posible conocer mi don, es posible desarrollarlo, es posible ejercitarlo y aún tener la motivación equivocada. Y eso es lo que queremos evitar, ¿cierto? Queremos ejercer nuestros dones, pero con la motivación correcta. ¿Cuáles? Como para ir redondeando el tema, ¿cuáles podrían ser algunas motivaciones equivocadas? Haciendo algo muy bueno, sirviendo, pero con motivaciones equivocadas. La autoexaltación, sirvo para ganarme la admiración de otros. El temor, sirvo para ganarme el amor de Dios, la aprobación de Dios, porque es que si no, entonces me tengo que ganar su amor a través del servicio. Sería una motivación equivocada. Por obligación, mi familia o la gente que me rodea espera que yo haga esto. Puede ser que ejerza presión, entonces servimos. Serían motivaciones equivocadas, donde no sería el amor. Puedo tener conocimiento e impartir ese conocimiento a las demás personas, pero si no lo hago con amor, como dice el texto que acabamos de leer, ¿cierto? Puedo ser generoso y compartir todo lo que tengo, mis posesiones, mi tiempo, pero si no lo hago con amor, de nada sirve. La pregunta que hacíamos hace un momento es, ¿quieres fortalecer la fe de tus hermanos? Y detrás de esa pregunta hay otra un poco más profunda. Y esa sería como la clave quizás de esta mañana. Y es, ¿realmente amas a tus hermanos? ¿Realmente amas a tu hermano de manera que vas a dar ese paso de fe, a salir adelante y servir a esa persona, a esas personas, a poner nuestra fe en movimiento y servirlos con lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Sea lo que sea. Para algunos, hablamos de generosidad, por ejemplo. La generosidad puede ser, sí, recursos, pero puede ser tiempo. Lo valioso que es el tiempo que un hermano me dedica para escucharme. En medio de lo que viví esta semana, quizás alguna dificultad. Eso es valiosísimo. Eso es generosidad también. ¿Realmente amas a tus hermanos? Quedemos como con esa pregunta pensando ya, y aquí les voy a compartir un par de aplicaciones para ir terminando, pensando en este tema de los dones espirituales. Te animo a que esta semana ores que el Señor renueve tu mente. A veces
tenemos como formas equivocadas de concebir nuestros dones o los dones de otros o de vivirlos en la iglesia, y puede ser una oración importante. Señor, corrige lo que está mal en mi comprensión de lo que son los dones, del propósito de los dones, de la motivación de mis dones, que sean con amor, ¿cierto? Que el propósito sea para edificar a otro, no para exaltarme yo. Entonces, ese tipo de cosas, oremos que el Señor renueve nuestra mente. En segundo lugar, te animo a que pienses en cómo puedes fortalecer quizá esta semana la fe de uno de tus hermanos. Quizás tuviste una conversación en estos días, o quizás ahora en el atrio, cuando salgas, vas a tener una conversación con alguien y te das cuenta que hay alguien que está cargado. Y puede que esta semana esa llamadita va a ser lo que necesitan, ¿cierto? O estar orando por ellos. Muchas cosas que podemos hacer para fortalecer la fe de nuestros hermanos. Así que piensa, esa es la segunda aplicación, piensa en algo práctico que quizás esta semana tú puedes hacer para fortalecer la fe de tu hermano. Ya dijimos que es necesario, ¿cierto? Que ese don es necesario. Y en tercer lugar, analiza si estás creciendo en dependencia de Dios. ¿Estás creciendo en tu dependencia, en tu confianza en el Señor? Realmente, al poner en práctica pues, el servicio y los dones que Él nos va dando, es un paso de fe. Y muchas veces nos llama a hacer algo que nosotros pensamos, está más allá de nosotros. Yo no soy capaz de hacer eso, yo no sé si eso si voy a ser bueno para hacer eso. Pero miren que eso es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Que crezcamos en esa confianza en Él. Él es el que pone el don, ¿cierto? Él es el que la da con un propósito de ser glorificado y depender de Él. Eso nos va a llevar a depender y confiar más en Él. Así que analiza también si estás creciendo en tu confianza en el Señor. ¿Confías más en Él ahora que hace un año? ¿Dependes más del Señor hoy que hace 2 meses? Y el ejercer los dones nos lleva a eso. Ahorita cantábamos una canción, Vivir por Fe, ¿cierto? Entonces, nuestros dones nos llevan exactamente a practicar lo que estábamos cantando, ¿cierto? A confiar en que Él dio este anhelo. No sé si es un don todavía, pero es un anhelo de servir en esta área, lo voy a hacer. Y si el Señor me guía por ese lado, entonces quizás eso va a desarrollarse y ser un don espiritual que Él ha dado.